Bueno, este acto tiene mucho sentido, el que se haya organizado en este estupendo Festival de la Guitarra, por muchos motivos. El pasado día 6 se cumplieron 25 años de la muerte de Joaquín Rodrigo, que es uno de nuestros compositores españoles más universales, como ustedes saben, y además coincidiendo con la salida ha visto a la luz un libro magnífico, la primera biografía que se hace en inglés de este músico, debida al profesor Javier Suárez Pajares y a Walter Aaron Clark. Ahora hablaremos sobre eso. Y bueno, es que cuando surgió esta posibilidad, me parecía, con Ana Henares, de que esto se tenía que dar una presentación en el Festival de la Guitarra, entre otras cosas, nada más por la implicación tan grande que tenía Rodrigo con la guitarra y por la presencia que tiene en la literatura guitarrística. O sea que a lo mejor si hubiera sido por un festival de trompeta, pues a lo mejor no tendría mucho sentido, pero lo tiene, aquí lo tiene y todo, ¿no? Así que le damos las gracias, yo creo, a Javier, en primer lugar, porque haya cedido a que se haga esta presentación. Se ha escrito muchas cosas sobre Joaquín Rodrigo, evidentemente, pero yo digo ninguna monografía en inglés, y además yo creo, por una razón que ahora explicaré, que esta va a ser una obra definitiva, no solamente por el carácter internacional que tiene ya, el que puede acceder un montón de gente a su lectura, sino porque va hablada por dos personas que tienen ya un prestigio muy grande dentro de la musicología y la historiografía musical española, como es Javier Suárez Pajares, profesor de la Complutense, entre otras muchas cosas, y un estudioso infatigable de nuestra música desde hace muchísimo tiempo, y como es el caso también de Walter Aaron Clark, que aunque estadounidense, es un hispanista muy reconocido, del que ya ha dado buena cuenta en dos magníficas monografías dedicadas al Albéniz y a Granado, que tanto una como la otra han supuesto ya una referencia definitiva, sobre todo en el caso de Albéniz, donde había todas las biografías anteriores estaban tan trufadas de medias verdades, de inexactitudes, de cosas que no eran realmente ciertas, y que este hombre pues ha centrado muy bien. Y yo creo que con este libro pues va a pasar igual. Porque además, claro, es un hombre muy conocido, todo el mundo tiene en la cabeza el maestro Rodrigo, quizá por el concierto de Aranjuez, ahora también diremos algo sobre eso, pero Rodrigo, para empezar, fue el testigo y un actor principal de una época extraordinaria como ha sido todo el siglo XX. Es increíble que una persona que nació realmente con los ecos del impresionismo, del expresionismo alemán, del germánico, que poco después tuvo el neoclasicismo y ha muerto cuando todos los más rabiosos vanguardistas que pudo conocer, tener de mayor, ya habían plegado hacia esa posmodernidad que ustedes conocen, ¿no? Entonces, claro, tener un hombre que ha sido testigo, que ha sabido mantener su voz, su espíritu, su personalidad, en un recorrido tan amplio de 98 años, que digo que va pues desde Albéniz, Falla, Turina, etcétera, hasta toda esta generación de compositores como Tomás Marcos y su generación, pues es realmente interesante y yo creo que emocionante. Rodrigo, además, es un hombre al que injustamente, para muchas personas, es el compositor del concierto de Aranjuez. Eso ya sería suficiente para que pasara a la historia de la música, ¿no? Hay obras tan icónicas que muchas veces el problema es que casi ensombrecen el resto de lo que hagan. Pasa un poco también con las ciudades, como le pasa a Córdoba con la mezquita, ¿no? Parece que no existe nada más que la mezquita y ya, digamos. Entonces, en el caso de Rodrigo, yo creo que viene muy bien el poder conocer, y sobre todo el análisis de sus obras, el conocimiento de su vida en profundidad, porque realmente es que fue un hombre realmente fantástico. O sea, el concierto de Aranjuez es una obra que, aunque solamente fuera, que si él se hubiera muerto en el año 41, ya habría pasado la historia, porque en el año 40 se estrenó esta obra y se ha versionado y la ha tocado a todo el mundo. No hay guitarrista que no la tenga en su repertorio. Afortunadamente vivió 50 y tantos años más y pudo hacer muchas más cosas. Entonces, cualquiera que conozca su catálogo, que vea la música orquestal, a mí especialmente lo que más me gusta, por ejemplo, su obra guitarrística, las canciones, la música para voz y piano. Por ejemplo, yo creo que cualquiera que escuche los 4 madrigales amatorios es suficiente ya para enamorarse de Rodrigo, ¿no? Y después todas las obras concertantes que dan idea del impacto que tuvo el concierto de Aranjuez, porque a raíz de eso muchos grandes músicos españoles, empezando por Andrés Segovia, por Leopoldo Querol, etcétera, pidieron otros conciertos de sus respectivos instrumentos para que él compusiera. Y hizo un corpus de música concertante realmente grande. Por tanto, un compositor tan importante en la guitarra, en la música concertante, en la música vocal, pues yo creo que se merece no solamente ser el autor del concierto de Aranjuez, que lo fue, y el libro le dedica, está mirando ahora el índice, le dedica un espacio grande con todo detalle,
Sí, que además yo creo que sirve un poco para que, no sé, recordando un poco a Andrés Zapriello, cuando hablaba de los escritores y de los que se quedaron y de los que se fueron, pues se superen determinados clichés que algunas veces están instalados en la mentalidad colectiva, y que porque Rodrigo fue un compositor efectivamente que se quedó, bueno, como muchos se quedaron por muchas razones, y eso no tiene que tener ningún tipo de connotación política que nosotros queramos buscar. ¿No? Los que se fueron evidentemente sí, porque pues, se fueron por algo, evidente, ¿no? Entonces yo, por muchas razones, yo digo, como músico, que es como estoy aquí, como me ha invitado Javi, y además encantado, pues yo como músico me alegro muchísimo, porque ya, además de Albéniz y de Granado, ya sabemos que tenemos una biografía definitiva de Joaquín Rodrigo. Pues yo comprendí de manera inmediata que estábamos ante uno de los grandes proyectos de la historiografía española. Yo no tenía ninguna duda. ¿Por qué lo digo? Pues porque yo he leído también los libros de Walter Aronclar, especialmente el de Albéniz, que durante unos años fue mi faro, ¿no? Porque es un libro que efectivamente pone en su lugar a Albéniz en el contexto de su tiempo y limpia de todo eso que se había ido colando de mito en torno a la figura, ¿no? Y además hace un análisis bastante certero de su música, que estamos muy acostumbrados a biografías sobre músicos en los que no se habla de música, ¿no? Y entonces Walter Aronclar habla de música, se pone sobre la partitura, analizar, a ver cómo se relaciona eso con su tiempo, y eso lo ha hecho con Albéniz y lo ha hecho con Granado de una manera muy, muy acertada. Y por otra parte, yo conozco la trayectoria de Javier Suárez Pajares, he leído con verdadera fruición todos los artículos, la mayoría de los artículos que ha ido publicando en diversas revistas, diversas publicaciones, incluidas las del Festival de la Guitarra, porque ha venido varias veces como conferenciante, y conozco su biografía de Arcas, que fue fundamental también para situar a esta figura que estaba bastante olvidada, ¿no? Y su trabajo sobre Huerta. Entonces, con estos mimbres y con estos dos personajes sobre la figura de Rodrigo, yo sabía que iba a ser un libro fundamental. Así que cuando hace un par de meses quizás me dijiste que el libro iba a salir ya en inglés y que se prevé que se traduzca al castellano en breve, seguramente para el año que viene, pues entonces le dije, pues si vienes al festival tenemos que buscar un hueco y presentarlo, porque creo que estamos ante un libro fundamental, no solamente por los estudiosos que hay detrás, sino también por esa combinación que yo creo que es muy acertada de perspectivas, ¿no? Walter Aronclar no es español, ve la música española desde fuera, y eso le da quizá una perspectiva diferente. Javier es un apasionado de Rodrigo desde hace muchísimos años, y está muy involucrado en el personaje y en su vida, y yo creo que esa combinación de perspectivas es uno de los aciertos del libro. Y otro de los aciertos del libro, no lo he leído en profundidad, pero sí he tenido ocasión de ojearlo y tengo muchas ganas de tener tiempo para meterme de lleno en él. Una de las cosas interesantes que veo en este libro, en la línea de lo que he dicho, de que hay mucho análisis musical, y análisis musical contextualizado con su tiempo y con la biografía del personaje. Pero una cosa muy importante es que en este libro el concierto de Aranjuez no eclipsa al resto de su obra. Ocupa un capítulo, sí, pero si vemos lo que ocupa el concierto de Aranjuez en el contexto de esta monografía, pues es un 10%. Un 10%, cosa que está muy bien, porque no es la realidad. O sea, en la difusión de su obra, el concierto de Aranjuez es el 90% de Rodrigo. Y es una pena, ¿no? O sea, es una suerte, por un lado, pero no se ha caído todo el contenido del libro por el vórtice del concierto de Aranjuez, ¿no? Como ocurre con su música. Y hay descubrimientos muy interesantes, como este Preludio al atardecer, que gracias a ti, Javier, pues pude conocerlo y pude estudiarlo, que es una obra y estrenarlo de alguna manera, que es una obra que el Preludio al atardecer, que es una obra de 1926, que es el primer acercamiento a la guitarra, lo habíamos comentado muchas veces, nos parece increíble como un músico que es pianista, que no conoce la guitarra ni la ve, solamente puede palparla, no tiene apenas referencias y escribe una obra maestra de, no sé, 60 compases quizá, no sé, breve, pero con unas dificultades técnicas brutales, pero bien escrita para el instrumento y con un lenguaje sin parangón en su tiempo, quizá comparable solamente al homenaje de Debussy. Eso ya nos dice la inteligencia, que quizá estamos ante uno de los músicos, si no el músico más capacitado, de todo el siglo XX en España. O sea, es un caso excepcional de inteligencia.
y poco más. Yo que me gustaría ya pasarte la palabra y que nos expliques un poquito más detalles sobre el libro. Bueno, presentación que realmente es la presentación en España de este libro. Este libro salió pues el 7 de abril en Estados Unidos. Un mes después se empezó a difundir en Europa y yo lo publiqué o lo presenté pues eso, en mayo en la Academia de España en Roma y lo presentaré más adelante internacionalmente en un congreso en México. Es un libro y ahora es la presentación, realmente la primera presentación que se hace en España en este contexto, que a mí cuando me lo ofreció Javier Riba pues me hizo muchísima ilusión, porque yo creo que es el sitio natural, aparte porque no solamente es la importancia del festival dentro de lo que es la guitarra en España y la historia de la guitarra en España, sino porque es que el origen prácticamente está en aquel libro que yo coordiné de las jornadas de estudio que estuvieron dedicadas a Joaquín Rodrigo y que es un libro que ha tenido su importancia, entre otras cosas porque algún artículo se ha traducido recientemente y se ha publicado en la revista Soundboard Scholars y está funcionando pues muy bien. Ese, que no sé en qué año fue, pero se puede marcar ahí el origen de una concentración desde mi punto de vista que partió, como no podía ser otra forma, del concierto de Aranjuez, porque aquel libro sí que se tragó todo el concierto de Aranjuez, queríamos abrirlo, pero claro, entre que era el Festival de Guitarra de Córdoba y que eran jornadas de estudio de la guitarra, pues ahí sí que se acumuló mucho. Aquí no, aquí lo importante, aquí no, está colocado estratégicamente en el medio, o sea, el libro está construido con 4 capítulos previos al concierto de Aranjuez, un capítulo de 50 páginas dedicadas al concierto de Aranjuez y otros 4 capítulos después, o sea, 9 capítulos con el concierto de Aranjuez, que además ese capítulo se titula Todo sobre el concierto de Aranjuez, pues una cosa un poquito pretenciosa, pero bueno, no sé si injusta, porque se avanzan mucho, se descubren muchísimas cosas sobre el concierto de Aranjuez que no estaban suficientemente descubiertas y se analiza de una forma en la que no estaba nunca analizado, que sorprende muchísimo que una obra tan importante para la historia de la música española y para la historia de la música universal, pues no hubiese recibido una atención técnica o académica seria desde el punto de vista de la teoría de la música, analítico, porque en el fondo este libro reivindica muchísimo eso a lo que aludía Javier Riba, que es la extraordinaria capacidad de Joaquín Rodrigo. Es decir, Joaquín Rodrigo no tenía una discapacidad de ningún modo, es decir, era un hombre ciego, pero no tenía ninguna discapacidad para la música. Es decir, al contrario, tenía una capacidad que excedía con muchísimo a la mayor parte la mayor parte no, yo creo que a todos los músicos españoles. Es decir, era un portento en cuanto a capacidad musical, por eso compuso tantísimo y por eso compuso también. Lo que pasa es que no se había atendido de forma suficiente. Es decir, el concierto de Aranjuez como que nos parecía un acierto, como que, bueno, que tuvo suerte. No tuvo suerte. Es decir, es que lo creó muy a conciencia. Y bueno, una de las y que se ha explicado siempre con explicaciones un poquito ingenuas, un poquito lacrimosas, y realmente no, es una pieza, es una composición muy, muy consciente y que está hecha a raíz de una impresión que no tuvo para nada que ver con un inventado y fabulado fallecimiento o aborto de su mujer y un momento así de oscuridad. Es justo lo contrario, es decir, es un canto a la esperanza que surge de una contemplación muy emocionante que tuvo lugar en una iglesia francesa en los momentos así prebélicos, precisamente cuando Rodrigo pudo escuchar, interpretado por el coro de Leipzig, el coro y el director que sucedía en Leipzig a Johann Sebastian Bach, la Pasión según San Mateo con la Orquesta de Conciertos de París. Es decir, las dos naciones que estaban a punto de enfrentarse en una guerra demoledora se juntaron para hacer una interpretación de la Pasión según San Mateo. Y ahí el aria más famosa, Herbar Medig,
que es una petición de clemencia, es una petición de paz en el fondo, le impresionó muchísimo a Rodrigo, y Rodrigo escribió inmediatamente a Manuel de Falla diciéndole: lo que más me ha impresionado de todo lo que estoy viendo ahora en París es precisamente la interpretación de la orquesta de conciertos con el coro de Leipzig de la Pasión según San Mateo. E inmediatamente después, en una semana, escribió el adagio de un plumazo del concierto de Aranjuez en la misma tonalidad que el Bar Medi, que es bastante rara, dentro de lo que podría parecer en principio.